nuevo día empieza y es hora de emprender unos 440 kilómetros de ruta hasta Camargo, pero primero tendríamos que retornar a Potosí, no sin antes visitar el cementerio de trenes de Uyuni y adentrarnos nuevamente a la ruta Sur Bolivia. Somos Rubén, y Gaby y te damos la bienvenida a un nuevo video. Uyuni significa lugar de concentración, que proviene de la lengua aymara. Al presente es la capital de la provincia Antonio Quijarro y fue declarada hija predilecta de Bolivia en el año 1983 y ciudad benemérita en el año 1989. Ambas menciones se dispusieron en homenaje a los soldados bolivianos de esta ciudad que combatieron, apoyaron y contribuyeron en la Guerra del Chaco. A las afueras de la ciudad de Uyuni se encuentra uno de los lugares más enigmáticos de Bolivia. El escenario muestra un altiplano con vestigios de lo que fue una de las rutas férreas más importantes de Bolivia, que comunicó Antofagasta y Uyuni. Su primer tren arribaría un 20 de noviembre de 1890, destacándose el transporte en grandes cantidades de oro, plata y estaño. Sin embargo, como resultado de la Guerra del Pacífico, Bolivia perdería su salida al mar y con ella el abandono total de esta vía férrea. En medio del olvido, este lugar es un centro turístico por ese aire nostálgico de lo que fue algo tan grande y hoy son los restos abrazados por el desierto altiplánico, retorcidos, oxidados y llenos de historia que impiden olvidar su pasado. Uyuni es la puerta de ingreso de muchos turistas extranjeros y nacionales al salar. Por tal motivo, es importante que los ciudadanos y turistas tengan un especial cuidado de este lugar, evitando botar basura indiscriminadamente. A las autoridades locales, departamentales y nacionales es importante que vean en sus proyectos mejorar los servicios de limpieza, reciclaje, pavimentado de calles y mantenimiento de la ciudad, porque es muy triste ver tanta basura y deterioro de un lugar tan hermoso e importante para Bolivia. About it right now. It's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take
little bit better care of yourself. Nos despedimos de Uyuni con el anhelo de volver nuevamente por sus caminos, pero toca retornar a Potosí y adentrarnos decididamente al sur de nuestro país. Qué bueno es encontrarnos con más motoviajeros y regalarnos un saludo deseándonos buenas rutas y vientos a favor. Aunque no nos conozcamos, todos tenemos ese espíritu aventurero, el espíritu del motoviajero. Hola Rubén. Ahí está el valle en verde. Y es hora del refrigerio. Los chambergos son deliciosas masitas cubiertas de miel,
tradicionales del departamento de Potosí, que tienen forma de rocas o piedras y son muy cotizadas por los turistas y locales. Por este motivo, bautizamos con mucho cariño esta parte de la ruta como el Valle de los Chambergos, por las increíbles formaciones rocosas que son un espectáculo para la vista. Estas piedras de gran tamaño han adquirido sus tonos y formas producto de miles de años de erosión de la zona occidental. Son simplemente maravillosas. Potosí sería la mitad del camino para llegar a Camargo. La recorremos bordeando el hermoso Cerro Rico de Potosí, llevándonos un gran susto por la explosión de dinamita que es muy común en esta zona minera. Esta ruta todavía continúa. Espéranos en el siguiente video de nuestra llegada a Camargo. Y no olvides, ¡Échale pimienta a tu vida!